Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, querida audiencia. Esta su radio 760 está esta noche nuevamente aquí, tocando su corazón a través de la palabra. Recordemos que el Señor siempre quiere que estemos oyendo, practicando su palabra para que nuestros frutos sean frutos agradables. Vamos a orar y a darle gracias al Señor y que nos auxilie para escuchar y para hablar, ¿verdad? Porque se necesitan las dos vías, que usted pueda asimilar y que el Señor nos ayude a poder delinear la palabra tan linda del Señor en su corazón y en su mente. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad que siempre nos das para que podamos, Señor, introducirnos en tu palabra bendita, que es la que nos trae aliento, la que nos levanta, la que nos rejuvenece, Señor. Gracias te doy y te pido en esta noche, Padre, por todos los enfermos, por aquellos que tienen necesidad de salud, por los que tienen necesidad económica, por aquellos que necesitan restauración, Padre. Tú conoces cuánto pueblo necesitamos ser restauradas nuestras vidas para que tú nos veas realmente como quieres vernos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar tocando esta noche un tema que está versado en Lucas 3:2, que son los frutos dignos de arrepentimiento. Usted nunca se ha preguntado cuáles son esos frutos, porque conocemos los frutos del Espíritu, pero los frutos dignos de arrepentimiento vamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? Dice que en Lucas 3:2, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Y esto es bien relevante porque si vino palabra de Dios a Juan es que era un hombre que se mantenía en comunión y expectante ante su llamado. Y dice que Juan era hijo de Zacarías y fue llamado en el desierto. Esto también me llama la atención, que él no estaba trabajando materialmente, sino que él estaba en el desierto, y eso implica que no importa el lugar donde estemos, el Señor quiere mandar su palabra a nuestro corazón, porque aquí lo que él estaba haciendo era un llamamiento para Juan el Bautista, que tenía desde su vientre de su mamá, tenía el llamado a ser profeta, porque su papá le dijo: profeta del Altísimo te llamarás. Y a los 30 años Juan es llamado. Y dice que él fue por toda la región que estaba cerca del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Mire qué lindo. El bautismo de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, ¿verdad? Sobre los discípulos, pero el Señor, que tiene cuidado de todo, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, levantó a Juan para la generación de ese tiempo. Y además de bautismo de arrepentimiento, dice que para perdón de pecados.
y que era necesario arrepentirse, porque el reino de los cielos se había acercado, el reino de los cielos se ha acercado, dice, cumpliéndose lo que se había escrito en el libro de Isaías, que dice, y que en Lucas lo menciona nuevamente: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y aquí en este preparad el camino del Señor, el Espíritu Santo, como le digo, no había sido derramado sobre los apóstoles. Pero el Señor quería que esa gente se convirtiera y que se bautizara. Dice: enderezad sus sendas. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. El bautismo de Juan era para toda población hebrea, para que vinieran al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero y genuino, porque cada uno en su cargo, en su oficio, se habían aprovechado o habían sido inhumanos con los demás. En el versículo 7 de Lucas 3 dice: y a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, mire el recibimiento de Juan. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Recordémonos que Juan conocía, porque él era profeta, conocía cómo vivía la gente, ¿verdad? Entonces, ellos se justificaban en su mente, pero él, como era un profeta, él también discernía lo que ellos estaban pensando, porque ellos se justificaban a tener a Abraham como padre, porque no aceptaban que ningún gentil pudiera obtener las bendiciones de Abraham. Lo complicado es que no entendían que su comportamiento podía afectar tales promesas que ellos tenían. Y Juan les dice: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, porque cuando él predicaba del arrepentimiento en todo el Jordán, había gente que no era hebrea. Y entonces ellos se daban cuenta y ellos decían: no, a esa gente no merece arrepentirse. Pero como los pensamientos de Dios son diferentes. Ahora, lo que procedía es que hicieran o evidenciaran frutos en donde se podía ver que realmente estaban arrepentidos. Porque Juan les decía eso, que se arrepintieran. Pero y ellos se preguntaban, porque se creían buenos, creían que estaban haciendo todo muy bien. ¿Qué haremos? Y a cada grupo le dio una respuesta de lo que tenían que cambiar. Y ahorita vamos a ver las 3 respuestas. En las multitudes habían diferentes pecadores, en los cuales estaban acostumbrados a seguir a la gente. En general les dice: el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Una recomendación de amor al prójimo. Mire, Juan sabía que ellos eran escasos para dar. Juan en su primera carta 3:17 también dice lo mismo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice: hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él. Él le responde así a la gente en general que estaba, porque sabía, él entendía por el Espíritu que esa gente no hacía nada bueno, ¿verdad? Explotaban.
a los publicanos, porque también ellos preguntan, ¿qué haremos? Y él les responde, no exijan más de lo que está ordenado. Deberían ser fieles a su puesto encomendado, era como lo que les quería decir. Pero justos con la suidad. Es cierto, hay que ser uno fiel con el que le da trabajo, pero también justo con quienes tiene que tratar, con aquellos que pagaban impuestos para no satisfacer la avaricia de los funcionarios públicos. Recordemos que los publicanos tenían mala fama, que cobraban más de lo debido. Y eso era propiciar como una cadena con los funcionarios públicos de hacer cosas indebidas. Y mire, hermano, esto viene desde hace mucho tiempo y como que se repite en todas las historias de la vida. Porque ahora de lo que se habla es eso, ¿verdad? De la corrupción, de cobrar más impuestos indebidos, de sobrevalorar. Y mire, esto fue lo que Juan les decía a ellos, que se arrepintieran. Los soldados, en el versículo 14 del capítulo 3, también preguntan, ¿y qué haremos? Y y Juan les responde, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, sino que fueran justos. Mire, aún los soldados, toda la cadena, la gente no ayudaba a su prójimo, los publicanos se excedían en los impuestos y los soldados extorsionaban y calumniaban a la ciudad. La Biblia menciona, eso era para los que no se habían convertido, pero veamos ahora cuáles son los frutos que la palabra dice que no son los 9 que conocemos. Vamos a ver otro tipo en semejanza de lo que el Señor quiere para tener frutos que nosotros ya como convertidos debemos de dar, además, y conductas además de los frutos del Espíritu. Estos frutos nuestros deben caracterizarse por una conducta correcta. Y usted los conoce, ¿verdad? Gálatas 5:22 están los del Espíritu. Pero hoy estudiaremos como una conducta buena y caminar correcto como hijos de Dios. Que es comparado con un buen fruto, ¿verdad? Porque los nuestros, dicen, no son frutos dignos de arrepentimiento como los de ellos, pero sí tenemos que dar buen fruto. Veamos Proverbios 3:13-14. Dice que debemos de practicar. Mire qué lindo sería que usted apuntara. Practicar la sabiduría y la inteligencia que vienen del Señor. Porque si usted y yo hacemos eso, el resultado, dice, será ganancia más que ganancia de la plata, y sus frutos, dice, de practicar la sabiduría y la inteligencia serán más que el oro fino. Nada de este mundo temporal puede compararse con lo eterno que permanece. También veamos que la obra del justo es para vida. Todo lo que hacemos tiene fruto. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es para vida. O sea que todo lo que usted haga va a ser para vida. Por eso debemos examinar también toda esa clase de frutos que están a nuestro alcance para cosechar una vida abundante. Veamos qué otro fruto necesitamos, el de la boca o el de los labios. Dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Lo que hablamos debe ser edificante. Esto implica que nuestras palabras tienen efecto. Si hablamos bien, seremos saciados. Pero si hablamos mal, seremos vaciados. Entonces uno piensa en las personas que maldicen, que critican, que señalan. Ellos viven vacíos. Porque aquí dice, ¿verdad? Que
que hablar bien se sacia uno. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, dice, la vida, de sus frutos comerá. O sea que tú tienes que hablar vida como yo. Tenemos que amar la vida para comer de sus frutos. Veamos lo que produce fruto de labios. Está en Isaías 57:19. Dice: paz, paz al que está lejos y al cercano lo sanaré. Aquí está hablando el profeta Isaías que el fruto de nuestros labios deben provocar a paz, no a contienda. Paz a los de lejos, dice, y paz a los de cerca. En el contexto de Isaías, de Isaías, paz a los de lejos eran los gentiles y paz a los de cerca eran los judíos. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento había, ellos creerían que solo ellos eran pueblo, ¿verdad? Pero ahí está profetizado que también vendrían otros que somos nosotros. Por eso nuestros labios también tienen que hablar paz. Ahora, también debemos de ofrecer a Dios por medio de Él sacrificio de labios. Es decir, ¿cuál es el sacrificio de labios? Es el fruto de labios que confiesen su nombre. Los sacerdotes, recordemos, eran encargados de ofrecer sacrificios al Señor usando ofrendas visibles como carneros, palomitas. Pero nosotros, el dar fruto de labios que confiesen su nombre, es estar proclamando el nombre de Él, que es un nombre sobre todo nombre. Pero no un nombre que usted lo mencione por costumbre. Cuando alguien estornude, usted le diga Jesús, ¿verdad? Porque solemos hacerlo, sino que usemos el nombre de Dios correctamente, pero que anunciemos con nuestra boca, hermanos, su nombre, porque eso trae fruto. Ahora, veamos el fruto de las obras, porque hay fruto en las obras también. Proverbios 12:14 dice que en toda labor hay fruto. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2:8 que fueron creados en Cristo para buenas obras, las cuales fueron preparadas desde antemano. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando usted hace algo, hermana y hermano, cuando usted hace algo, por muy pequeño que sea, si usted lo hace como para el Señor, eso va a tener un fruto, ¿verdad? Ahora miremos en Proverbios 31:31, siempre hablando del fruto de las obras. Ese capítulo de Proverbios 31 tiene que ver con las mujeres, pero también le incumbe a los varones. Las damas debemos de dar fruto en nuestras obras. Dice que a la mujer de Proverbios le dice, dale del fruto de sus manos, porque era una mujer con sabiduría, ¿verdad? Dice que impactaba a su casa con sus obras, daba de comer a su familia y ración a sus criadas. No se comía el pan de balde. Mire qué lindo. Y esto nos hablan muchas veces a nosotros las mujeres, que a veces, hermano, yo no sé cuántos años tiene usted de estar sirviendo en su casa, pero a veces, no porque uno no quiera, pero a veces como que aburre o cansa hacer las tareas de siempre. Lavar trastos, barrer, ver que todo esté en orden, la ropa.
y todo eso. Y a veces uno pues no quisiera hacerlo por momentos cuando está cansado. Pero hermano y hermana, recordemos que aunque nadie vea lo que hacemos, hay un fruto en nuestras obras. Porque a la mujer de Proverbios dice que la van a llamar bienaventurada en las plazas. Porque era en las plazas donde se anunciaba la conducta de las personas. Y a ella dice, alábenla en las puertas sus hijos y su marido. Mire, o sea que por más pequeño lo que usted esté haciendo, si usted es una empleada en una casa y usted tiene que ganarse su sustento a través de su oficio con sus manos, usted no está desvalorizando su obra porque lo está haciendo como para el Señor. Y ciertamente tiene un salario, pero puede tener un trabajo y hacerlo mal. También una enfermera puede hacer un trabajo, pero no ser servicial, amorosa con los pacientes. Entonces mire qué importante que nuestras no solo es trabajar y trabajar, sino dar fruto en las obras que hacemos. En el Salmo 128:3, el salmista le dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, la cual necesita cuidado, por supuesto, la casa, y que además tendrá convenientemente a todo, desempeñará todos los roles de su vida. Sus hijos se deleitan de estar en su casa porque ella no es como una gotera. Mire qué lindo. Veamos también en Jeremías el fruto de las obras. Mire qué importante es lo que hagamos, hermano. Grande es el consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos. Pero veamos que también según el fruto de sus obras. Jeremías reconoció los planes maravillosos de la sabiduría del Señor, quien conoce el camino de todos y le dará a cada uno el fruto de sus obras. Usted recuerda que dijeron, echamos fuera demonios e hicimos esto, pero el Señor les dijo que se fueran cerca de Él, hacedores de maldad, porque habían trabajado. Pero el fruto de su trabajo no tenía un efecto que el Señor quería. También hay fruto de perseverancia o permanencia de Lucas 8:15. La semilla cayó en buena tierra y son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia. Mire, eso sí, ¿qué es esto? Que hay que oírla, hay que practicarla y hay que retenerla. Esa palabra de permanencia y de perseverancia. En Juan 15:4 también habla de permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Esto es permanencia. Ahora veamos fruto de la remoción del pecado. En Isaías 27:9 dice que de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, dice en Isaías 27:9, y este será el fruto, la remoción de su pecado. El nombre de Jacob está aquí representando a Israel, que desmenuzó las imágenes idolátricas de acera, en las cuales fue involucrado por el sistema en que vivía. Y esto nos muestra que él se arrepintió de lo que había hecho. Entonces dice, la remoción del pecado fue como un fruto de haberse arrepentido. Ahora el fruto del compañerismo, Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado.
para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo había deseado en su corazón visitar la capital de Roma, y en los comentarios se dice que él había dejado de ir por 25 años, pero hubieron muchos impedimentos y su deseo era edificar con algún don, pero también recibir consolación, porque qué lindo es saber de la común fe que había, dice, de ellos con la de él. Mire qué lindo. Ahora, Romanos 6:22 está el fruto de la santificación. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación. ¿Cuál es ese fruto de la santificación? La libertad que ahora tenemos de ya no estar esclavizados por el pecado. Y ser hechos por Él nos reconoce siervos de Dios. Y el fruto debe ser ese, ¿verdad? De santificación. Esto, la libertad que tenemos y ser siervos de Dios, es el fruto de nuestra santificación. También hay frutos de justicia, se desarrollan en nosotros, pero es necesaria la disciplina. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, dice, da frutos apacibles de justicia. O sea que si nosotros rechazamos la disciplina, pues vamos a estar cortos en los frutos de justicia, que son los frutos de una cosecha de una vida entregada al Señor a pesar de los valles y de los montes. En Filipenses 1:11 el apóstol Pablo hace algunas recomendaciones a la iglesia de Filipos, que su amor abundara más en ciencia y en todo conocimiento, para que ellos pudieran aprovecharlo mejor, para ser irreprensibles. Mire, que nadie los reprendiera para el día de Cristo. Y mire, aquí les pide, llenos de frutos de justicia que se dan por medio de Jesucristo. Mire qué lindo. Ahora, también hay frutos sobre el dar. En 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Que dice uno que tiene que ver dar con los frutos de justicia. Pero recordemos que Juan les dijo a la gente que dieran, ¿verdad? Para que ellos pudieran obtener frutos de arrepentimiento. Esto nos enseña la importancia de compartir lo espiritual, pero también lo material. Nuestros medios no serán retenidos. La recompensa de dar, la justicia misma de dar con liberalidad. Pero también habrán frutos malos para algunos. Yo le mencioné algunos frutos buenos que si hacemos tales cosas, pero ahora veamos algunos frutos malos para algunos. Proverbios 1:31 habla de aquellos que no aceptan reprensión ni consejo del Señor. Dice, comerán el fruto de su camino. Hay caminos que el hombre considera buenos, pero su fin son muerte, porque no dejan que el Señor les aconseje. En Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Qué estarían pensando que el Señor vio eso? El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mire que eso es, iban en contra de la palabra de Dios. Y aquí se llama como testigo a la tierra de lo que le toca vivir a este pueblo, a pesar de tener un pacto con ellos, porque sus obras fueron hechas según sus pensamientos,
y entraron en desobediencia y entraron en rebelión, que ya no escucharon las palabras del Señor. Y recordemos que la palabra de Dios es vida, la palabra es como agua que nos limpia. En Eclesiastés 5:10 dice, hay otro tipo de frutos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Porque el fruto que va a tener es un fruto temporal, porque esto ya va rayando en la avaricia. Hay deseos insaciables de acumular más, que se cae en corrupción, como soborno. Es bueno ser emprendedor y fructífero, pero aquellos que solo se ocupan de tener frutos económicos, pero ningún fruto espiritual, pues dice que ellos no podrán ocupar frutos. Isaías 10:12 dice, pero después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y Jerusalén, castigará el fruto y la soberbia y la altivez de sus ojos. Aquí se está refiriendo al rey de Asiria, que pensaba que era un gran líder y que él con su poder aniquilaría muchas ciudades con su sabiduría y altanería. Pero él no sabía que eso no iba a ser, ¿verdad? Porque Dios castiga el fruto de la soberbia. Osea 10:13 habla del fruto de mentira. Habéis arado iniquidad y cegasteis ira. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus videntes. Aquí dice que estas personas se prestaron para la mentira, arando iniquidad, dice. Entonces, de ese fruto que ellos sembraron, de eso iban a comer. En Marcos 4:7 dice que los que oyeron la palabra, pero la desecharon, cuando la recibieron, porque cayó en espinos, dice que crecieron los espinos y la ahogaron. Y esa planta nunca creció, y si creció, nunca dio fruto. Y esto quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor, ¿verdad? Oímos la palabra, oímos mensajes, Dios nos habla de qué quiere que enderecemos, qué quiere Él que nosotros hagamos, qué dirección debemos de tomar. Mire todo esto, qué prédicas hemos escuchado y que no las dejemos atrás, porque los afanes de este mundo, hermanos, las penas pueden ahogar la palabra. Concluyendo, Juan el Bautista confrontó a las multitudes que le seguían para ser bautizados y a quienes en algunos casos les amonestó a hacer frutos dignos de arrepentimiento, los cuales se traducían para el pueblo que el que tenía 2 túnicas que tuviera que comer lo compartiera con el que necesitaba. A los publicanos les dijo que no exigieran más de lo ordenado. A los soldados que no extorsionaran ni calumniaran, contentos con lo que ganaban. A nosotros, como pueblo, la palabra nos manda a tener buen fruto. ¿Cómo? Vamos a decir nosotros, ¿verdad? Porque ya vimos que hay en lo malo hay fruto y en lo bueno hay fruto. Y que todo tiene fruto agradable y fruto desagradable. No todos los trabajos que se hacen van a tener recompensa. Por eso en el tribunal de Cristo Dios va a examinar lo que era hojarasca, heno y lo que era piedras preciosas, oro, por esto, ¿verdad? Porque somos llamados a tener fruto. Y practicando la sabiduría, porque es más ganancia que los frutos, que el oro. Nuestras obras son para vida.
Seremos saciados del bien de nuestra boca. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, mire, hay frutos de lo que hacemos. Ya vimos los buenos y los resultados de los malos. Concluyo con Isaías 53:11. Los frutos de la aflicción. Cristo puso y dio su vida por expiación por el pecado y vio el fruto de su aflicción de su alma. Dice, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Aquí Isaías está profetizando lo que Cristo vendría a hacer, pero también está diciendo, ¿verdad?, que iba a tener un fruto de aflicción antes de ser glorificado. Y el fruto de la aflicción de Cristo, el resultado fue llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, hermanos, mire, la palabra es tan extensa, nos enseña tantas cosas. Yo le pido siempre al Señor Padre que no hable yo, que no diga testimonio mío, que sea la palabra. Es que la palabra está llena, hermana, de signos, de simbolismos, de parábolas, para que nosotros entendamos, para que al final de nuestras vidas nosotros estemos capacitados para hacer buenas obras, para tener inteligencia. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, hoy, Padre, ponemos delante de ti nuestra vida, para que los frutos, Señor, que tenemos, como son los de Gálatas 5:22, sean agradables, pero también tengamos en el resultado de nuestros frutos, de nuestras palabras, de nuestras obras, de todo lo que vimos, Señor, que nosotros tengamos buen fruto, aún en la obra tuya, Señor, que lo que hacemos lo hagamos como para ti, aunque sea un trabajo sencillo, Señor, porque tú te manifiestas en lo sencillo y nos diste ejemplo cuando veniste en un borriquito, Señor, y la gente estaba acostumbrada a recibir a los reyes con palmas de los árboles. Y cuando te vieron entrar en un borriquito, Señor, se admiraron que el rey que ellos creían que venía no en un caballo, pero tú venías mostrando tu humildad. Ayúdanos, Señor, a nosotros, que de igual manera nosotros podamos dar frutos apacibles de justicia, que ya vimos cómo se obtienen, Señor. Vimos, Padre, muchas cosas que hoy nos estás recordando, Señor, tener fruto para dar. Ayúdanos, Señor, ese fruto de compañerismo, Padre, tan lindo, de tener comunión unos con otros, Padre. Tú nos has hecho relacionales y qué lindo es estar en la iglesia, Padre, y congregarnos y saludarnos y promovernos al amor. Eso es un fruto del cual tú te agradas, Padre, porque hay un salmo en donde dice que tú visitas a los que están en armonía, Señor, y nosotros queremos ese fruto de armonía, ese fruto de estar con nuestros hermanos, Señor, apoyando, sirviendo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a dar la medida. Te doy gracias por este tema, Señor, y te pido que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que mis hermanos puedan volver a ver las citas y que tú les puedas seguir hablando de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces estaremos la próxima vez y ahí tocando siempre la bendita palabra del Señor. Ani de Trejo le deja saludos y bendiciones. Amén. Hemos presentado
Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed.